Muy buenos días para todos. Les damos las bienvenidas a este espacio que hemos denominado un conversatorio respecto a temas inherentes a manuales de convivencia y la actualización de algunas normas en tal sentido. Les agradecemos mucho su acompañamiento en esta mañana. Esperamos pues que este espacio sea de gran provecho para todos ustedes. Nos acompañan también la doctora Andrea San Pedro y la doctora Alejandra Muñoz, a quienes les agradecemos mucho el espacio designado pues para acompañarnos y aportar con sus conocimientos. En primera medida y como a título de ambientación, es necesario empezar por recordar a qué nos referimos como manual de convivencia. De hecho, dentro de la presentación que acabamos de compartir un poco a título de ambientación, ese era el propósito. El propósito era enterarlos a qué nos referimos cuando hablamos de normas de convivencia, manual de convivencia y por qué su importancia. Para todos los presentes, claramente está detallado que el tema relativo a los manuales de convivencia es uno de los puntos más controversiales dentro de las propiedades horizontales. Máxime que de allí se derivan todas las normas o especialmente temas de sanciones que se pueden dar por malas prácticas respecto a estos temas de convivencia. El fundamento normativo de estos manuales de convivencia siempre tiende a ser cuestionado respecto a que si es necesario que esté estrictamente ligado a un reglamento de propiedad horizontal, las sanciones especialmente, el método o el proceso como tal de para imponer cualquier tipo de sanción, etcétera. Entonces, habremos que aclarar unos temas antes de abordar la materia de lleno y es, en principio, la ley C-75, bajo sus principios orientadores, plasma como uno de aquellos que es la convivencia pacífica de las propiedades horizontales. De hecho, este principio se refuerza al mirar el decálogo precisamente de las normas que traen los reglamentos de propiedad horizontal. Entonces, como primer apartado, respecto a la ley C-75, de manera directa no trae o no menciona qué es un manual de convivencia, ni mucho menos desarrolla qué sería este manual de convivencia. Digamos que de forma indirecta nos plantea en tres apartados la existencia de unas normas de convivencia que pueden ser objeto de sanciones a través de los órganos de administración, de manera específica el Consejo de Administración. De allí se deriva otro de los principios orientadores de la ley, cuál es el debido proceso que debe ceñir toda actuación. En este sentido, más adelante, una de las intervenciones que se va a realizar por parte de las personas que nos acompañan estará orientada a determinar y aclarar un poco qué es el debido proceso y su consecuencia, que podría ser dar ocasión a una acción de tutela, que también es importante ambientarnos qué es esta acción de tutela y qué consecuencias puede tener. Bajo entonces este esquema, la ley C-75, reitero, no habla de forma directa qué es el manual de convivencia, pero sí es un concepto que ha sido en principio adoptado y desarrollado por todos los conjuntos residenciales y que inclusive ha sido reconocido por la Corte Constitucional, de tal forma que en una de las sentencias más icónicas frente al manual de convivencia, que es la T-034 del 2013, la Corte Constitucional reconoce el contenido mismo del manual de convivencia como un objeto que va a desarrollar los alcances del reglamento de propiedad horizontal respecto a la naturaleza misma del funcionamiento de las zonas de índole común, como número uno, y número dos, como aquel reglamento que nos fortalece las relaciones de vecindad. Desde allí la importancia. Entonces, para resolver aquella primera pregunta, si es necesario que el manual de convivencia esté o no inserto en el reglamento de propiedad horizontal, tendremos que señalar que no es necesario que esté en estricto sentido inserto en el reglamento de propiedad horizontal, a excepción de dos temas de manera específica, que no pueden estar hablando un lenguaje diferente. Y esto es lo que respecta a todo el régimen sancionatorio, es decir, debido proceso, y lo que se entiende como la imposición de las multas o el decálogo propiamente sancionatorio. Estos dos aspectos sí tienen que estar en estricto sentido dados en el reglamento de propiedad horizontal por expresión directa de la ley 675. Más adelante recogeremos la norma en concreto.
De tal forma que entonces lo que pretende un manual de convivencia, reitero, es desarrollar aquellos principios básicos de la convivencia, desarrollar aspectos básicos de reglamentación de zonas de índole común, de tal forma que para todos los presentes es importante que en calidad de consejeros, miembros de comité de convivencia, miembros de administración, etcétera, ha de ubicarnos en el apartado correspondiente al Consejo de Administración y sus funciones, puesto que una de sus funciones que plantea los reglamentos de propiedad horizontal están dadas en dos situaciones específicas que aquí nos llama la atención. Una, que es reglamentar el uso de las zonas de índole común. Cuando los reglamentos de propiedad horizontal plantean esta función en cabeza de los consejos de administración, les están dando las facultades precisamente ¿para qué? Para mirar todo lo relativo a los manuales de convivencia, pero tiene que estar expresamente señalado en el reglamento de propiedad horizontal. Y la segunda función importante que se debe recoger precisamente de este apartado de las funciones del consejo es el relativo a la imposición de sanciones de índole pecuniaria, respetando, eso sí, el debido proceso. Estas dos funciones de manera específica están dadas en el reglamento de propiedad horizontal. Bastará pues ubicarnos en el apartado correspondiente para coger ello como el fundamento mismo del manual de convivencia. Es decir, el respaldo del manual de convivencia de manera indirecta sí está dado de forma expresa bajo las funciones de lo que es el Consejo de Administración. De allí que un manual de convivencia no puede hablar un lenguaje distinto a lo que plantea el reglamento de propiedad horizontal. Otro de los aspectos importantes a rescatar en los manuales de convivencia es que bajo la ley 2054 del 2020, el legislador realiza una reforma al conocido Código de Policía y en el cual de manera directa, les voy a compartir pantalla la norma, plantea lo siguiente. Permítame un segundito que aquí se me... Plantea lo siguiente, nos dice este artículo 10, que es una modificación a la ley 1801, que es el Código de Convivencia Ciudadana, Código Policía, respecto a la tenencia de animales domésticos. Voy a dirigirme al último apartado, que es el más importante, aquí lo resalto. Los administradores de los conjuntos residenciales y de propiedades horizontales quedan autorizados para no aplicar las normas de los manuales de convivencia que contraríen las disposiciones aquí descritas. Por tanto, deberán solicitar de manera inmediata a las asambleas de copropietarios la actualización de manuales de convivencia de propiedad horizontal o conjuntos residenciales a la normatividad que contemple el capítulo 2 del presente código. El capítulo 2 habla precisamente sobre lo que es lo relativo a la tenencia de animales en las copropiedades. Este artículo, ¿por qué es importante? Por dos situaciones específicas. Uno, porque el legislador de manera directa está reconociendo la existencia de manuales de convivencia. Mírenlo allí de forma directa. O sea, la ley 675 no me habla, reitero, sobre manuales de convivencia, pero mire que existen otras normas que sí me plantean la existencia y me reconocen la existencia de lo que son los manuales de convivencia, por un lado. Y por el otro, nos impone una obligación o una carga a los entes administrativos en doble sentido. Una es de no aplicación, lo relativo a la prohibición, que es lo que nos habla con antelación, de tránsito o permanencia de animales domésticos en zonas de índole común, número uno. Y número dos, que en los eventos en que esta prohibición exista en los manuales de convivencia, nos da el resorte, nos da el legislador la orden de proceder a realizar las reformas correspondientes en los manuales de convivencia. Y aquí es muy importante dar un contexto de la norma. La norma con antelación que teníamos era la 746 respecto a la tenencia de animales, especialmente caninos o los animales potencialmente peligrosos,
que fue precisamente desarrollada o complementada y en unos apartados derogada por la ley 1801, que es el Código de Policía. Este código de policía permitía que a través de la normativa interna de las copropiedades se pudiese restringir la tenencia o el tránsito de algunos animales respecto a algunas zonas comunes. Por ejemplo, que prohibiéramos el cruce de caninos en las áreas comunes como canchas, parques infantiles, etcétera, pero que esas prohibiciones tenían que estar directamente plasmadas en los manuales de convivencia. Bajo esta norma, que es la ley 2054, nos informa que no es posible realizar esta prohibición de forma abstracta, ¿cierto? Es decir, no es posible prohibir la tenencia de animales en ciertas zonas comunes, no es posible simplemente dejar como tal esta prohibición sin una reglamentación, número uno. Pero lo que me sigue conservando, y que esto es importante, es que pese a que yo no puedo prohibir, yo sí puedo reglamentar, ¿cierto? Número uno. Y número dos, que bajo esa reglamentación no se ha entendido derogado que para efectos del tránsito en zonas de índole común tengan que continuar con lo que se conoce como la tradilla, especialmente para las mascotas caninas. Es decir, conservamos igualmente unos requisitos mínimos para los desplazamientos por tránsitos de áreas de índole común, que es lo importante pues que nos plantea esta normatividad respecto a lo que se entiende como una reforma a los manuales de convivencia que tiene que estar dado de forma directa en ocasión a lo que nos informa el legislador. Resulta entonces aquí relevante hablar un poco sobre lo que contempla precisamente la infracción a estas normas de convivencia, que quiere decir eventualmente lo que contempla el debido proceso respecto a qué se entiende entonces como ese derecho de defensa, qué se entiende como ese derecho de contradicción y qué se entiende como ese derecho de impugnación respecto a los tres vertientes o los tres aristas que precisamente se tienen que respetar en lo que tiene que ver con ese debido proceso. Para tales efectos, entonces, le voy a conceder el uso de la palabra a la doctora Andrea San Pedro para que nos hable un poco de lo que contempla ese debido proceso. No sin antes, vamos a proyectar aquí un video respecto a lo que es el debido proceso a título de ambientación.
Bueno, entonces continuamos con el desarrollo de la temática, el debido proceso. Bueno, como se alcanzó a visualizar en el video, tenemos que el debido proceso es una garantía constitucional. Me implica entonces que es un derecho fundamental, puntualmente lo encontramos en el artículo 29 de la Constitución Política. Teniendo claro que es un derecho de carácter fundamental, se genera como consecuencia una especial protección por parte del Estado, lo que permitiría que una persona, cualquiera fuera, que se viera afectada por la vulneración al debido proceso, podría acceder al mecanismo de la acción de tutela que más adelante se desarrollará para hacer que se garantice ese derecho. Y siendo también un derecho fundamental, nos genera la obligación a todos, como autoridades judiciales, administrativas o como entidades privadas, a garantizar ese debido proceso. Pero entonces, ¿qué es el debido proceso? ¿Cómo aterrizamos un poquito ese concepto? Porque lo escuchamos todo el tiempo, lo tenemos en la nebulosa, pero tal vez decimos, ¿y esto qué? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo interpreto? El debido proceso, en palabras más simples, es agotar una serie de formalidades que me traen inmiscuirme eventualmente en un proceso, sea sancionatorio, de tipo económico o no económico, o entendiéndose como tipo no económico, llamados de atención y demás. ¿Qué me exige eso entonces? Que ese procedimiento debe estar reglado, cumplir con unas etapas, con unos términos y garantizar otra serie de derechos fundamentales que están ligados con ese debido proceso a la persona o a las personas que yo estoy investigando. Derechos tales como el debido, perdón, el derecho de contradicción, es decir, que frente a lo que a mí se me imputa y frente a lo que a mí se me indica, yo puedo controvertir eso de manera verbal o también haciendo la presentación de pruebas que refuten la situación por la cual se me está investigando. Asimismo, el derecho de defensa, que están todos muy estrechamente ligados, que es, venga, permítame que se me escuche, que yo pueda indicar qué es lo que está sucediendo y que con ello no simplemente generar una sanción sea un capricho de la administración, del consejo o de cualquier persona. Entendiendo, siendo claros que en una propiedad horizontal, el único órgano facultado para sancionar es el Consejo de Administración, no es el comité de convivencia, no es la administración. Y en razón de ese debido proceso tenemos entonces que es indispensable, necesario, requisito obligatorio que el órgano que me va a sancionar sea totalmente imparcial, es decir, que no hayan conflictos de intereses, tampoco que hayan situaciones de familiaridad o cualquier otro evento que implique que a mí ese sentido del fallo de la decisión se me vea alterado, sea en beneficio o sea generando una desventaja. Entonces, cuando identificamos que hay una situación de ese tipo, lo que se debe hacer, bien sea por el comité de convivencia, por una persona puntual que encuentra una causa de inhabilidad en ello porque no cumple con esa imparcialidad, o sea, por parte del Consejo de Administración, es no participar en ese asunto, hacerse a un lado precisamente para que esa situación puntual no me afecte esa garantía del debido proceso, que como ya indicaba en varias oportunidades, es un derecho de carácter fundamental. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que tenemos entonces para las obligaciones no pecuniarias de las copropiedades? Porque sabemos que las obligaciones de carácter pecuniario, como serían, por ejemplo, las cuotas de administración, tienen su procedimiento específico para hacerlas exigibles. Tenemos entonces en los manuales de convivencia o, bueno, al interior de las copropiedades tenemos, en principio, ya sabemos que son muchísimas más, 4 normativas que todos deberíamos conocer. La Constitución Política, la Ley 675 de 2001, el Reglamento de Propiedad Horizontal y el Manual de Convivencia. Son los 4 elementos que digamos son como nuestras cartas de navegación, reiterando pues que sabemos que hay muchas normas que complementan este tema de la propiedad horizontal. ¿Qué debemos hacer entonces? Si encontramos que hay una obligación de carácter no pecuniario que está siendo vulnerado, hay varios momentos. Si es una situación que se viene dando de manera reiterada, inicialmente lo que yo debo realizar es un llamado de atención a
la persona que esté realizando esa conducta y darle un término de 5 días para que ésta cese. Piénsese, y es muy usual o es muy típico, aquellas personas que utilizan su parqueadero privado como una bodega. Encontramos que allí hay muebles, equipos y un montón de elementos que no deberían ser en el parqueadero porque esa zona no está destinada para esos efectos, aun cuando sea de carácter privado, porque está así reglado en el manual de convivencia. Le hacemos el llamado de atención y le solicitamos que por favor realice el retiro de estos elementos y resulta que la persona no lo hace. Entonces ya allí iniciamos de manera formal el tema de la investigación. Esa investigación se adelanta de manera inicial por el comité de convivencia. Empieza a recolectar información y luego se hace una resolución de apertura de investigación. Ahí inicia formalmente ese proceso y se le dice a la persona que está siendo investigada, venga, usted nos va a rendir la declaración o sus argumentos frente a lo que está sucediendo. El comité de convivencia tiene muchas funciones, entre las que está investigar, pero también conciliar, bueno, conciliar no es el término técnico, mediar los conflictos que se presentan entre vecinos, entre un copropietario residente y el administrador o con demás órganos de control. También puede mediar esa situación y eventualmente enviar un concepto al Consejo de Administración, por lo que ya dije, solo el Consejo puede sancionar diciendo, vea, de lo que nosotros observamos, consideramos que lo que procede sí es la imposición de una multa, por decir cualquier cosa, o por el contrario, decir, vea, de lo que nosotros encontramos, de lo que observamos, de la investigación que se realizó, consideramos que no hay lugar a una multa o no existió la sanción o cualquiera sea el concepto. Pero en últimas, el Consejo es quien tendrá pues como esa decisión y eso constará en la respectiva acta. Ese término de investigación o de indagación no debe exceder más de un mes calendario desde el momento en el cual realizamos como la apertura formalmente. Y pues eventualmente lo podremos expandir a 2 meses si estamos ante el evento de que son más de 3 faltas las que se están cometiendo por por estas personas o, perdón, por esta persona en específico, o si son más de 3 personas a los que debo investigar, porque allí pues implica que se despliegue una mayor fuerza de trabajo. También es importante que esta persona acuda y se cite a una diligencia de descargos ante el Consejo de Administración, básicamente para que también ante este órgano de control indique qué fue lo que sucedió, garantizando ese derecho de defensa y ese derecho de contradicción. Igualmente, la persona que está siendo investigada tiene derecho de conocer el expediente. A mí, ¿por qué se me está investigando? ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué pruebas tienen ustedes al respecto que indique que en efecto yo estoy cometiendo esa conducta? Y obviamente esa persona también puede actuar a través de un apoderado judicial que lo represente en el asunto. Por ello, cuando se hace la notificación a la persona de la resolución que realiza la apertura de la investigación, lo que se debe hacer es que desde la administración, por el término de 5 días hábiles, debe tener a su disposición el expediente para que la persona pueda acceder a él, ver qué pruebas hay en su contra y con ello poder complementar toda su argumentación de defensa. Si eventualmente lo que tenemos es capturas del sistema de circuito cerrado de televisión, pues nosotros sabemos que eso tiene una reglamentación específica, que es todo lo relacionado con el tema de habeas data. ¿Qué puedo hacer ahí? Yo le puedo exhibir a él esos videos, mostrarle, decirle, mire, acá está lo que le estamos indicando, pero yo no le puedo hacer entrega de ellos sin la orden de una autoridad competente en aras precisamente de evitar posibles sanciones a la copropiedad, sanciones que pueden generar un detrimento económico si así lo encuentra pertinente la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ni la administración, ni el personal de vigilancia, ni el consejo puede hacer entrega de esas imágenes porque estaríamos vulnerando esas políticas del tratamiento de datos personales. No obstante, sí se puede realizar ese procedimiento de exhibirlo teniendo cuidado que la persona que está visualizando pueda observar, perdón,
que la persona pueda visualizar, pero que no esté grabando, precisamente porque cuando la administración o como la administración tiene en su poder esa base de datos, pues es la encargada de salvaguardarla. Entonces, estar como muy atentos a ellos. Y ya posterior a que se surte estas etapas, el consejo se reúne y tiene de ahí en adelante 15 días para realizar su decisión y comunicarla a la persona que va a ser sancionada. ¿Qué sucede? Esa persona eventualmente puede decir, listo, me sancionaron, estoy de acuerdo y ya está. Esa multa también se cargan a las cuotas de administración y eventualmente si esa persona no me genera ningún pago, yo también lo puedo hacer exigible a través del proceso ejecutivo que se realiza en la recuperación de cartera. Allí yo también puedo hacer la recuperación o la obligación del pago de esas multas, pero se carga pues como en esta cuota de administración. Eventualmente, también lo que puedo hacer es que la sanción será no utilizar por 30 días una de las zonas comunes en las cuales se estaba generando la infracción. ¿Por qué? Estábamos, piénsese, utilizando el salón social y se encontró que allí se estaba generando el consumo de sustancias psicoactivas y que había incluso menores de edad y un montón de situaciones. Eso lo detectó el rondero, por decir cualquier situación. En ese caso, yo puedo, en el acto de flagrancia, iniciar esa investigación de manera formal, enviando allí el comunicado, allí mismo entregando, indicando qué está sucediendo, qué día, qué hora, cuándo se va a escuchar. Para eso es muy importante tener la colaboración de los vigilantes, porque pese a que no iniciamos el procedimiento, como ya le expliqué, en ese acto de flagrancia, yo sí lo puedo hacer. Y ya con lo que decíamos, que una vez sale la resolución sanción, puede que esa persona diga, listo, pago o no pago, y simplemente dejo eso así, o diga, no estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, interpongo el recurso de reposición, que es básicamente lo que ese recurso básicamente me quiere decir es, venga, señores consejeros, no estoy de acuerdo con la decisión que ustedes adoptaron por estas y estas razones, reconsideren su decisión de suerte que la misma se revoque. Esa es la pretensión que tendrá la persona sancionada. Para interponer ese recurso tenemos 5 días calendario. Una vez la persona se le notifica esa resolución de sanción, que pues se debe dejar constancia en el acta en caso de que se requiera verificar qué fue lo que llevó a tomar esa decisión. Y el Consejo tendrá que reunirse de manera extraordinaria y entre los 5 días hábiles siguientes indicar si se revoca la decisión o si por el contrario se deja en firme y dice, en efecto, lo sancionamos. Una vez a esta persona se le notifica nuevamente que sí va a ser sancionado, pueden suceder dos cosas. La primera de ellas es ejercer el derecho de impugnación. Ese derecho lo encontramos en el artículo 62 de la ley 675 de 2001, que nos dice que ante la imposición de una sanción por parte por parte del Consejo por un incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, yo puedo acudir ante un juez de la República, es decir, eso ya no lo tramita un órgano de control de la copropiedad, para que se revise esta situación y se diga si se deja en firme o no esa decisión. ¿Qué sucede? Tenemos un mes completico para que el sancionado interponga esa impugnación, de suerte pues que si no lo hizo dentro de ese término, ya no podrá hacerlo. Y finalmente, tenemos un asunto que es muy importante, que es lo relacionado con la acción de tutela. Eventualmente, si esa persona no encuentra que no se le respetó esa garantía del debido proceso, que no tuvo un adecuado ejercicio del derecho de contradicción, que a él nunca citó a descargos, que a él nunca se le negó por decir cualquier cosa la resolución que daba el proceso de investigación, puede entonces solicitar el mecanismo para explicarlos qué es tutela y para qué son sus fines y para qué se utiliza. Entonces, le doy la palabra a la doctora Alejandra. Previo a la intervención de la doctora Alejandra Muñoz, es importante hacer una observación y que tiene que ver con una de las preguntas que está en el chat. Como bien nos lo explicaba entonces la doctora Andrea, contravertir o
o realizar un procedimiento sancionatorio en la cual no se garantice un debido proceso puede dar, primero, lugar a una acción de tutela y segundo, que tiene que ver con la pregunta como tal, en la cual nos dice, en la unidad genera unas sanciones por uso inadecuado de parqueadero, pero jamás hicieron llamados de atención, nos podrían bajar estas sanciones. Yo entiendo la pregunta más en respecto a impugnar esas sanciones y eventualmente ser objeto de alguna reconsideración. Esto tiene que ver precisamente al no dar cuenta de ese debido proceso, puede dar lugar entonces a una acción de tutela, que es entonces lo que ya nos va a hablar la doctora Alejandra. Doctora, bien pueda. Bueno, hoy les voy a hablar un poco, entonces, como la acción de tutela, como lo dijo la doctora Andrea, presentamos una acción de tutela cuando creemos que nos han vulnerado un derecho funcional. Entonces, la acción de tutela está reglamentada en el decreto 2591 de 1991 y también está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. ¿Qué nos dice ese artículo 86? Nos dice que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar. Entonces debemos de tener claro algunos puntos sobre la acción de tutela. Entonces, primero, ¿qué es la acción de tutela? Es una solicitud, un escrito informal que se le presenta a un juez cuando creemos que nos han vulnerado un derecho constitucional fundamental. Esto se le puede presentar a los jueces de tutela cuando nos vulnera ese derecho, entidades públicas o algunas entidades particulares. Entonces muchos se preguntarán, bueno, y para presentar esta acción de tutela necesitamos el acompañamiento de un abogado. No, la tutela no requiere acompañamiento de un abogado porque el escrito debe ser un escrito informal, no, pues no tiene requisitos, no deben de transcribir artículos, sentencias, nada de eso. Lo que sí se debe tener muy claro es cuál es el derecho que se le está vulnerando. Entonces también se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son los derechos fundamentales? En la Constitución Política nos explican los derechos fundamentales. Algunos son la vida, la dignidad, la intimidad, el libre desarrollo de personalidad, el derecho a la reunión y asociación, la libre expresión, entre otros, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuándo puedo instaurar una acción de tutela? Hay tres casos en particular que podemos instaurar una acción de tutela. En caso de emergencia, ¿cómo así? O sea, cuando creemos que nuestra vida o salud se encuentre en riesgo inminente. Esto se da mucho en las EPS. Por ejemplo, que nos envían unos medicamentos o una cirugía que son no post, no tenemos con qué cubrir el gasto de esta cirugía, de estos medicamentos, podemos solicitar ante un juez por medio de una acción de tutela para que nos cubran estos gastos, aunque también se da muchas veces con los medicamentos que son post. Siempre vamos ahí al medicamento, no hay medicamentos, no hay medicamentos, entonces también solicitamos por medio de acción de tutela. Otro caso en particular es cuando nos han vulnerado nuestro derecho a petición. Le solicitamos a alguna entidad por medio de un derecho de petición que nos den alguna información o copia de algún documento y transcurre el tiempo, el derecho de petición que son los 15 días, pasa un mes, 2 meses y no nos dan respuesta, podemos solicitarlo por medio de la acción de tutela de que no nos vulneren el derecho a la petición y nos den la información que estamos solicitando. También se permite presentación de tutela cuando no tenemos otro mecanismo para proteger nuestros derechos. ¿Quién puede presentar una acción de tutela? La acción de tutela la puede presentar cualquier persona, incluyendo los extranjeros. Cuando se trata de un menor de edad al que le estén vulnerando los derechos fundamentales, este debe estar acompañado por los padres o por un padre que lo represente. También se puede agenciar en derechos ajenos. Bueno, ¿cómo así que en derechos ajenos? Es decir, cuando el titular del derecho al que le están vulnerando el derecho fundamental se encuentre en una clínica en mal estado de salud o tenga alguna discapacidad, podemos presentar la acción de tutela a nombre de esa persona. Eso sí, debemos manifestar muy bien en la acción de tutela porque se está promoviendo la tutela por derechos ajenos a nombre de esa persona. ¿Qué se puede pedir en una acción de tutela? En la acción de tutela le podemos solicitar al juez que le ordene a cualquier persona o a la autoridad que nos está vulnerando el derecho
a tomar medidas de acciones necesarias para que nos proteja nuestro derecho fundamental. Entonces, bueno, muchos se preguntarán, bueno, ya nos explicaron esto, ¿qué hacemos cuando necesitemos radicar un derecho de petición? Entonces, desde que salió todo lo del COVID-19 o la pandemia, dispusieron una página web para la radicación de las acciones de tutela. O también se pueden acercar a los juzgados de reparto y allá pueden radicar la acción de tutela. Entonces debemos ver que hay muchas personas que no saben leer, no saben escribir o no saben utilizar los medios digitales. En estos casos, esa persona se puede acercar al juzgado. Allá el juez o el secretario transcribe tal cual la persona le vaya explicando por qué quiere presentar la acción de tutela. Entonces ya transcriben tal cual y le dan traslado de la acción de tutela. Entonces, ¿cuál es el proceso que se viene ya con todo esto? Se radica la acción de tutela. El juez le estará comunicando al accionante por el correo electrónico si hay algún progreso. ¿Cómo hace que algún progreso? El juez puede inadmitir o puede admitir la tutela. Finalmente, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, habrá una sentencia. Entonces, les voy a explicar cuáles son los progresos que el juez puede comunicarle al accionante. Si hay, por ejemplo, una inadmisión, ¿qué es una inadmisión? Si el juez considera que el hecho o la razón que motiva la solicitud no está clara, él les enviará por medio de un correo electrónico una inadmisión de la tutela. O sea, él le dice, estos puntos son claros, corríjame esos puntos y explique bien cuáles son los derechos fundamentales que le están vulnerando o lo que él cree que no está bien entendible en la acción de tutela. Entonces, para esta corrección, el juez da 3 días, da traslado de 3 días para que se subsane lo que le está pidiendo que corrijan. Si no corrigen esta inadmisión, el juez rechazará de plano la tutela. ¿Cómo así? O sea, ya no nos dará más tiempo para presentar la tutela y, la corrección y nos rechaza la tutela. O el juez también puede declarar improcedente la tutela. Si él cree que lo que estamos solicitando en la acción de tutela se puede solicitar por otros medios y tiene otros medios de defensa judicial, él dice, les rechazo la tutela, es improcedente, busquen por otros medios de defensa. También nos puede comunicar la admisión de la tutela. Cuando el juez ve que la tutela está bien redactada y está todo claro, el juez le da traslado a la parte accionada por un término de 3 días o 2 días. Realmente en el decreto 2591 no está establecido los términos que le da, pero normalmente son 2 o 3 días que le da traslado a la parte para que la parte accionada pueda ejercer su derecho a la defensa. Ya después de que pasa todo este trámite, ya viene el cumplimiento del fallo. El fallo, recuerdan que es no superior a los 10 días de la erradicación de la demanda. Entonces, proferido pues el fallo de la acción de tutela, la autoridad responsable, la autoridad accionada, debe cumplirlo en un término de 48 horas siguientes al auto de la tutela. Si la parte accionada no cumple el término dispuesto por el juez requiere a la entidad superior a la que se accionó para que haga cumplir a aquella persona la sentencia y le inicia un proceso disciplinario. Entonces, para ello, el juez le da otras 48 horas al superior de la parte accionada para que cumpla con el fallo. Si la parte superior de la accionada tampoco cumple el fallo, el juez los podrá sancionar por desacato hasta que cumplan la sentencia. La parte accionada también podrá, o la accionante pueden también presentar una impugnación al fallo o, como lo entienden, un recurso de apelación. Entonces, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del fallo, la parte accionada podrá impugnar la sentencia. Si la impugnación es debidamente presentada, el juez dentro de los 10 días siguientes remitirá el expediente en superior jerárquico. O sea, hay otro juez, cuando se presentan este caso, hay otro juez que revisará el expediente. Entonces ya el juez que conozca la impugnación estudiará el caso y emitirá otro fallo dentro de los 20 días siguientes.
este es como todo el trámite de la acción de tutela. Deben de tener muy claro cuáles son los días y nos piden subsanar que son dentro de los 10 días siguientes para que no nos rechacen la tutela. Debemos de tener muy claro cuál es el derecho fundamental que creemos que nos están vulnerando y no se requiere abogado, lo deben de tener muy claro porque muchos pensarán, no, nos están vulnerando un derecho fundamental y no tenemos con qué pagarle a un abogado para que nos haga la acción de tutela. No, no se requiere abogado, es un escrito sencillo, nombre, cédula, dirección, toda la información de la parte accionada y tener muy claro el derecho fundamental que nos están vulnerando. Esto es todo el trámite de la acción de tutela. Muchas gracias, doctora Alejandra. Entonces, claramente, posterior a este debido proceso que se debe seguir, continuaría un tema relativo al régimen sancionatorio, es decir, qué sanciones se pueden imponer, como bien nos lo aclararon hace un momento la doctora San Pedro, es respecto a quién es el órgano competente para imponer las sanciones, es el Consejo de Administración. En este sentido, el artículo 59 de la Ley 675 plantea diferentes clases de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. La primera de ellos nos dice es publicación en lugares de amplia circulación de la edificación o conjunto de la lista de los infractores con indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción. Es importante advertir que siempre que por lo menos uno como abogado consulta las normas, se remite a la página de la Secretaría de Senado, porque esa página tiene tiene la facultad de poner estas consignas que son los apartes de jurisprudencia que nos pueden ayudar a interpretar la norma. Por ejemplo, respecto a esta publicación, nos hace alusión aquí a un fallo, el C328 de 2019, y en el cual en su apartado pertinente ese fallo nos dice que primero que esta norma es exequible, pero se tiene que dar una interpretación en el siguiente sentido. Y nos pone entonces la Corte Constitucional entre paréntesis, entre comillas, a pesar del amplio margen de apreciación que tiene la Asamblea General de Copropietarios, al momento de aprobar los reglamentos internos de las unidades residenciales para la adopción de faltas y sanciones, esta función debe guardar relación directa con el objeto del régimen de propiedad horizontal, seguridad y armónica convivencia, razón esta por la cual, y más adelante pues dentro de la lectura del fallo nos habla sobre esa publicación que se tiene que garantizar precisamente ese debido proceso. Entonces, como primera sanción, esta sanción realmente es un poco compleja y es un poco difícil de implementar en la medida que ese hecho de publicar puede rayar con lo que se conoce como el derecho a la vez data o mantener cierta información de índole privado en procura de la conservación de esos datos sensibles de algunas personas. La segunda clase de sanción que nos plantea el artículo 59 es la imposición de multas sucesivas mientras persista el incumplimiento que no podrán ser superior cada una a 2 veces el valor de las expensas necesarias mensuales, a cargo del infractor a la fecha de su imposición, que en todo caso, sumadas no podrán exceder de 10 veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor. Entonces, esta norma lo que nos hace es que nos pone un parámetro máximo, es decir, cuánto es lo máximo que yo puedo llegar a sancionar. Ejemplo, la utilización de parqueaderos, el vecino de pronto que hace ruidos, fiestas, el tema de los caninos, etcétera. Es un máximo, un tope máximo de hasta 2 expensas necesarias. Más adelante vamos a mirar cómo se puede reglamentar eso, pero es un tope máximo. ¿Qué quiere decir? Dentro de los reglamentos de propiedad horizontal, dentro de esos manuales que tienen que hablar ese mismo lenguaje, yo puedo poner la escala del régimen sancionatorio con ese tipo máximo. Es muy habitual que, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos este manual de convivencia, sugerimos que se coloque una graduación de faltas respecto a tener en cuenta primero la clase de amonestación, primera, segunda o tercera ocasión, dando la primera un llamado de atención, la segunda una multa puede ser equivalente a un porcentaje de la cuota de administración, habitualmente se sugiere que sea el 50%, tercera ocasión hasta un 100%, es decir, una cuota de administración, y en caso de reiterado la conducta, pues que sea el doble, es decir, nos vamos al máximo que nos contempla la norma. Igualmente la norma nos dice que no solamente se limita ahí, sino que
En todo caso, no puede exceder las 10 expensas necesarias. Es decir, es un tope máximo de hasta 10 expensas de administración. No, reitero, no de una, no, eso no se realiza frente a la contravención de una conducta, sino de manera gradual. Cada sanción individualmente considerada no puede sobrepasar esas 2 expensas. Si mi cuota de administración son 100.000 pesos, mi sanción máxima por cualquier evento tendrá que ser a razón de 200.000. Y si continúo con el desarrollo de esa serie de conductas, la siguiente sanción solamente puede ser también de 200.000. Continúo nuevamente hasta 200.000, hasta un tope máximo de 10 cuotas, es decir, 10 sanciones, porque esto es importante. La ley nos equipara las sanciones al valor de las expensas necesarias a cargo del infractor, que esto también es muy recurrente. Las sanciones las podemos entonces tasar a razón de salarios mínimos. Nada lo impide, pero por disposiciones expresas de la norma, no podemos sobrepasar las 10 expensas necesarias. Gracias al consejo, la recomendación es que esas sanciones sean en razón de esas expensas. Reitero, nada lo impide que lo tengamos como salarios mínimos, pero tendremos que necesariamente hacer la conversión para efectos de no vulnerar este derecho. De tal forma que entonces, estas sanciones, reitero, solamente pueden ser hasta un tope de 10. La pregunta que siempre nos hacen o es muy común, bueno, y si el infractor continúa, entonces ya con las 10 multas queda subsanado el tema y como copropiedad, ¿qué podemos realizar? Recuérdese que el artículo 18 de esta ley 675 plantea que entre las funciones del administrador, y ojo que esto ya es del administrador, no del consejo, está no solamente realizar unas funciones básicas de cuidado y custodia de bienes de índole común, sino de acudir ante las entidades policivas de ser necesario. Quiere decir lo anterior que agotado los mecanismos internos que nos dan nuestros estatutos, nuestro reglamento, nuestro manual de convivencia, podremos evocar a la autoridad policiva, en este caso inspector de policía, para efecto de que se continúe en sede ya de esta instancia el comportamiento del presunto infractor y que ya a través de las inspecciones de policía sea bien puede ser la sanción, la amonestación o las medidas pues, que nos habla la ley 1801. Nos habla igualmente, a renglón seguido, el numeral tercero del citado artículo 59, otra sanción que es respecto a la restricción del uso y goce de bienes de uso común no necesarios como salones comunes y zonas de recreación y deporte. La norma es precisa, bienes comunes no esenciales, ¿cierto? Dependiendo de esa esencialidad, ¿qué será aquello indispensable para efectos de el día a día en nuestras copropiedades? Y si la respuesta es, ejemplo, la utilización de portería para ingreso y salida, eso es un bien de carácter común. Y aquí se tiene que leer, es la portería, no el servicio de portería, que son diferentes, ¿cierto? En muchas copropiedades optan, por ejemplo, de suspender la entrada de domiciliarios. Eso se tiene que entender en cada caso de manera particular. No es lo mismo hacer una suspensión de entrada de domicilios por efectos de entrega, no sé, de paquetes, de domicilios de comidas, etcétera, que los domicilios referente a temas de farmacia. Son temas que tienen que tocar diferentes, porque cuando estamos tocando un tema de farmacia, estamos hablando que hay un tema de salud que podría estar eventualmente involucrado allí. Entonces, en ese sentido, podría considerarse como un servicio de carácter esencial. Existe una sentencia de la Corte Constitucional que precisamente le realizan una amonestación a un conjunto residencial en ocasión a la suspensión de ingreso de domicilios y se trataba de una entidad que provee estos servicios domésticos de atención respecto al gas que se requiere en pipetas de oxígeno, de tal forma que esto es un bien de carácter esencial o un servicio de carácter esencial. Otro de los temas también muy controversiales respecto a la suspensión de esos bienes, esos servicios de índole esencial, es el que data o el que hace referencia a la correspondencia. La correspondencia como tal es un bien de carácter o un servicio de carácter esencial, porque es la comunicación que tenemos en el día a día respecto a la atención de cualquier asunto. Ejemplo, las famosas hoy fotomultas que se nos notifican precisamente en el lugar de domicilio. Entonces, coartar esta situación podría tener unos problemas de índole incluso hasta legal.
Nos habla seguidamente el artículo 60 de la ley C-75, que las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por la Asamblea General o por el Consejo de Administración. Situación muy importante, no es el administrador en quien impone las sanciones, es el consejo. El administrador tiende a la ejecución de la sanción, no a su imposición. Para su imposición se respetará el procedimiento contemplado en el reglamento de propiedad horizontal, consultando el debido proceso, que fue ya la intervención que hace un momento pues realizamos respecto al desarrollo del debido proceso, consagrando ese derecho de defensa, de contradicción e impugnación. Y seguidamente nos realiza el artículo una valoración que debe estar precisamente en esa acta que el Consejo decide sancionar, y es respecto a la intencionalidad del acto, la imprudencia o la negligencia, así como las circunstancias atenuantes, y se entenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones de acuerdo con la gravedad de la infracción, del daño causado de la reincidencia. Esto es muy importante porque no siempre que se comete una sanción es de una forma intencional. Me explico. Si en nuestro conjunto tenemos una amonestación, una sanción creada por la utilización de parqueaderos de visitantes, pero curiosamente estos están ubicados en la entrada de nuestra torre y se presenta, no sé, una emergencia médica que implique la utilización momentánea de este lugar, pues es una situación que a todas luces podrá ser objeto de que no se sancione. Las famosas multas por inasistencia de asamblea, que esto precisamente tiene que también guardar una proporcionalidad y un respeto al debido proceso, más allá de eventualmente mencionar si es legal o no es legal, puesto que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto y ha mencionado que respecto a las multas por inasistencia de asamblea, estas tienen que estar expresamente contempladas en el reglamento y respetar todo lo que ya hablamos del debido proceso. Entonces, no siempre a que se falte este tipo de reuniones es porque existe la intencionalidad de no asistir. Puede que eventualmente yo tenga una situación, una calamidad, una situación de fuerza mayor, caso fortuito, que me impida la asistencia. De tal forma que es importante preguntar qué fue lo que pasó, ¿cierto? No colocar una sanción de forma directa, dando posibilidad, sin dar posibilidad a la presentación de los descargos respectivos. Y el último, entonces, una vez impuesta esa sanción, surge el derecho al presunto infractor a imponer una acción de impugnación. Nos dice el artículo 62 que estas acciones de impugnación podrá ser directamente realizada por el propietario del bien privado sancionado en ocasión a que se le notifique debida forma esta sanción, pero para los efectos de esta impugnación tendrá un mes siguiente a la fecha de la comunicación de la respectiva sanción. Nótese que el término es muy corto, es un mes. Como nos mencionaba hace un momento, la tutela es un mecanismo subsidiario de administración de justicia. ¿Qué quiere decir? Yo voy a la acción de tutela cuando no tengo ningún otro medio para dar a conocer al juez mi situación. De acuerdo a lo anterior, si yo pruebo que efectivamente apliqué todo un debido proceso, si di la posibilidad de contradicción, si di la posibilidad de defensa, si estoy informando la facultad de la impugnación que se ciñe dentro del mes siguiente, no podrá ser objeto de conocimiento de un juez de tutela, ejemplo, una vulneración a un debido proceso que se propicia a los 3, 4 meses de haber sancionado al presunto infractor. Porque reitero, la impugnación se da dentro del mes siguiente, pero tendré yo que demostrar que efectivamente culminé todas mis actuaciones que dentro de la administración me correspondían para efectos de garantizar todo aquello que es ese debido proceso. Esto entonces es lo que pretendíamos compartir esta mañana, darles a ustedes por lo menos algunos tips respecto a lo que es el manejo de los manuales de convivencia, todo lo que es el régimen sancionatorio, el debido proceso y la acción de tutela. En este momento entonces vamos a abrir aquí el espacio para las personas que de pronto tengan alguna inquietud que quieran aclararla, la puedan entonces compartir entonces con todos los presentes dentro de las opciones que tienen los asistentes. Tienen la opción de levantar la mano para efectos entonces de realizar la respectiva intervención con mucho gusto. Si alguien tiene alguna inquietud.
Aquí tenemos a la doctora Marta Lucía, ya activa. Doctora, ¿ya tiene el uso de la palabra? ¿Aló? Hola Dieguito, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te ha Dieguito, ido? yo quisiera, bien, muchas gracias. Superando, aprendiendo a vivir. Bueno, doctora, Eh, cuénteme. Diego, quisiera que les informaras a la comunidad, a los administradores, qué recomendaciones podrían darle a las copropiedades cuando tienen contabilizadas multas por inasistencias a la asamblea sin haber hecho el debido proceso. Y no solamente frente a multas por inasistencia de asamblea, sino de manera general. Cuando tenemos esas Sí, multas ocasionadas sin un debido proceso, es muy probable que esas multas no lleguen a un feliz término, ¿cierto? De tal forma que no se podrían incluir y de pronto ya los contadores tendrán los conceptos más técnicos que yo, pero no se podría incluir precisamente dentro de ese recaudo, dentro de ese patrimonio que haga parte realmente de una realidad y una fotografía de los estados financieros de la copropiedad, porque en cualquier momento puede ser objeto de precisamente de que, como nos decían en el chat hace un momento, se tumben esas multas, ¿cierto? Y obviamente pues la información financiera puede variar de un mes a otro. A título anecdótico, tuvimos una copropiedad en la cual se cobraron las multas era muy grande, en las multas como tal sumaban alrededor de 7 millones de pesos por inasistencia a asamblea en un mes. Entonces obviamente se presenta esa radiografía al consejo dando unos excedentes de ese tenor. Pues obviamente el consejo, cuando tiene esos excedentes, tiene las potestades de empezar simplemente a darle prioridad a los gastos, y teniendo pues esa realidad económica toma unas decisiones, pero el mes siguiente les muestran precisamente una variación debido a que precisamente empiezan a ejercer esas acciones de impugnación y que dan traste a todas esas multas, y que ese recaudo de 7 millones aproximadamente se baja a 2 millones 500, o sea, casi 5 millones por debajo, precisamente en ocasión a la vulneración de ese debido proceso. Entonces la recomendación aquí sería, si no estamos con todos los soportes que nos van a garantizar ese debido proceso, es muy probable que a futuro vamos a tener inconvenientes con el recaudo de esas cuotas, esas multas, y que es muy posible pues que nunca ingresen al patrimonio de la copropiedad. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud, voy a fijarme aquí en el chat que no lo veo. Bueno, la única la grabación. En próximos días vamos a sacar un canal institucional por medio de la plataforma de YouTube, en la cual no solamente vamos a compartir esta jornada, sino las que hemos desarrollado a la fecha, para efectos de los interesados puedan ser material de consulta en cualquier momento. Hola Marta Lucía. Ya puede activar su audio. listo, Escuchamos, Dieguito. ahora sí. La recomendación, Diego, es la importancia que tiene que estas multas en el manual de políticas de NIF estén contempladas. ¿Cómo es que, en qué momento es que el contador las debe contabilizar, ¿no? Valga la redundancia, siempre y cuando ya haya un acta del Consejo de Administración emitiendo la sanción, no por orden del administrador, porque recordemos que el administrador no sanciona. El que ejerce la sanción o es la asamblea o es el consejo de administración. Entonces, que dentro del manual de políticas de contabilidad eso esté también debidamente tipificado, porque recordemos que la contabilidad también es un medio probatorio. Es correcto. Inclusive yo anexaría un poco más, no solamente que esté aprobado por el consejo, sino que esté en firme, porque una vez aprobado por el consejo, recordemos que la persona tiene hasta un mes para impugnarla, ¿cierto? Entonces, Sí, mientras que ese acto de firmeza, que sería el mes siguiente, podría variar esa situación. totalmente, sí. Entonces, ese sería así como las recomendaciones primordiales dentro de este proceso para que comencemos, los que no lo estamos haciendo, que lo comencemos a hacer en debida forma. Correcto, correcto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna inquietud para efectos, entonces ya ir cerrando este espacio.
Bueno, de todas maneras, bueno, aquí hay una última intervención. Natalia. ¿Sí? Sí, buenos días. Buenos días. Ahorita yo quería preguntarle, o sea, de acuerdo a este último tema hablado, entonces si está por decir algo en el reglamento de la asamblea y todo eso, se puede multar por la inasistencia y tendría uno más o menos un tiempo máximo de cuánto. O sea, abarcando todo el resorte del debido proceso, recordemos que aquí no tenemos ninguna sanción que opere de forma automática, ¿cierto? Yo siempre coloco este ejemplo, si yo voy conduciendo y me paso un semáforo en rojo, ni aún así de una me colocan la multa, ni la fotomulta. Siempre se nos notifica y nos dicen, usted tiene X tiempo para efecto de hacerse parte, para notificarse y para contravertir cualquier situación, ¿cierto? Mucho menos una inasistencia a una asamblea. Hay que respetar el debido proceso. ¿Qué es debido proceso? Enterar primero al presunto infractor de que usted está cometiendo una falta, usted inasistió y rinda descargos dentro de los 3-5 días, como nos mencionaba la doctora San Pedro. Guarda silencio o no contesta o simplemente es una persona renuente. Entonces allí así podríamos aplicar un tema de una sanción cursando previamente por un consejo de administración. Una vez el consejo de administración avale el tema de la multa, pues entonces esta persona tendrá hasta un mes para impugnar esa decisión si es que así lo considera o si presenta sus descargos y no son tenidos en consideración por el consejo porque se piensa que no es una conducta que realmente pueda llegar a ser objeto de retrotraer esa sanción, entonces quedará en firme al mes siguiente esa conducta. ¿Sí te es claro? Sí, señor. Y por decir algo, cuando una persona asiste a alguien firma como apoderado y no lleva el poder, igual se puede tomar como inasistencia. Es que de entrada, si una persona se califica como apoderado y no lleva poder, no podría actuar en tal sentido, no podríamos autorizarlo, ¿cierto? Previo a ese control de ingresos que se realizan en las reuniones de asambleas, avalar esa facultad, ya bien sea por parte del revisor fiscal, si es que tenemos revisor fiscal o de parte misma del administrador, etcétera, pero no podría pues firmar esa comparecencia como apoderado si no tiene ese poder previamente. Es que hay hermanos hay hermanos o esposos o hijos o padres, pues que por el hecho de vivir en el apartamento, lo que sea, toman, pues tienen la asistencia, pero obviamente el que debe firmar es quien aparezca como propietario. Es correcto, o sea, son esposos, padres, hijos, etcétera, pero no tienen la facultad de representación, que eso es muy importante, y en tanto nosotros no podemos avalar esa intervención. Por eso, inclusive es muy habitual con los cónyuges, ¿cierto? Mi esposa, mi esposo, vivimos aquí, somos reconocidos, pero el apartamento está en cabeza o nombre solamente de una de las personas, seguirá estando en cabeza de esta persona. Es que es parte de la sociedad conyugal. No, la sociedad conyugal es una ficción jurídica que nace para extinguirse, es decir, solo en el momento en que se va a liquidar es que realmente hablamos de sociedad conyugal. Mientras tanto, tenemos simplemente unos activos que inclusive uno de los dos lo puede vender solito si está a nombre de él. Vamos aquí con Anderson. Anderson, buenos días. Buenos días, doctor Diego, y para todos los presentes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Cuéntanos. Yo creo que el manual de convivencia no solamente aplica para las copropiedades de uso residencial, también debe de aplicar para las mixtas y los comerciales, ¿sí? Aunque normalmente en un edificio, pues, digamos, de oficinas, también hay una convivencia, ¿cierto? Así sea de estar entrando y saliendo. También debemos de levantar un manual de convivencia sí o sí para respaldar efectivamente cualquier situación ajena que se pueda presentar y poder entrar también a sancionar. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, inclusive cuando estamos hablando del sector comercial, esos manuales de convivencia se complementan con los famosos manuales de vitrinismo precisamente porque tienen que ver con esos aspectos puntuales que todos nos tenemos que poner de acuerdo para el funcionamiento de nuestra copropiedad. No sé si quieres complementar algo más. Cerraste el micrófono, te lo vuelvo a habilitar. Así está muy bien, muchísimas listo. gracias. Listo, Anderson. Buen día, que estés muy bien. Vamos a dar la oportunidad aquí a Esther Chaparro. Esther, buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, yo quiero saber es quién realmente es el máximo órgano para imponer estas sanciones por demora en pagos de administración, por inasistencia a asambleas. O sea, me queda como la duda, ¿será la Asamblea General o puede ser el Consejo o qué es lo más pertinente? Bueno, la pregunta está compuesta por dos situaciones. Una, respecto a las sanciones por el no pago de cuotas, es una sanción de manera, entre comillas, automática respecto a los intereses, ¿cierto? El artículo 28 y 29 de la norma nos dice que se pueden cobrar los intereses en dos sentidos. Uno, a la tasa máxima, u otra si la asamblea define una tasa inferior. Entonces, esa es una sanción, podríamos determinar de manera automática, que es el reconocimiento de intereses. Ahora, cuando se presenta es por la restricción de una zona de índole común o una sanción por la mala utilización de una zona de índole común, la misma norma nos plantea que en principio lo impone el Consejo de Administración siempre y cuando el reglamento le otorgue esa facultad o siempre y cuando exista. Porque recordemos que hay algunos conjuntos residenciales que precisamente en virtud de ese artículo 53 nos dice que aquellos que con menos de 30 unidades inmobiliarias independientes no tienen la necesidad de tener consejo y en tanto pues funciona directamente la asamblea. ¿Quién nos marca la pauta o de dónde podemos resolver esa inquietud directamente en nuestros reglamentos de propiedad horizontal, ¿cierto? La norma, digamos que de carácter general es que dependiendo si existe o no consejo y si existe o no esa facultad dada directamente por el reglamento de copropiedad, que uno entendería que la mayoría de los reglamentos así lo hacen, es decir, le tocan esta facultad a los consejos de administración, reitero, siempre y cuando pues existan estos órganos colegiados. Vamos entonces con nuestra última intervención. Marta Lucía. Tenemos audio. No pude. Sí, listo. Ya. Diego, lo que me parece importante es que Natalia, no sé si fue un error de interpretación mía, Natalia dice en el reglamento de la asamblea hay multas. En los reglamentos de asamblea no pueden haber multas. Todas las multas, todo está regulado en el reglamento de propiedad horizontal, no en el reglamento. Así es. Entonces quería hacer esa aclaración para que no se pueda cometer ese error de que no es en el reglamento de la asamblea, porque entonces en cada asamblea estaríamos haciendo una modificación al reglamento de propiedad horizontal, estableciendo unas normas que no están dentro de nuestro reglamento de propiedad horizontal. Así es, inclusive los reglamentos que se utilizan en las asambleas son para la reunión y es, digamos, que unas normas de conducta de cómo vamos a desarrollar la reunión. Ahorita con el tema virtual sí que fue cierto esa implementación. 1 o 2 intervenciones, 3, 4 minutos, derecho a réplica, en fin, son esas condiciones mínimas, pero no podemos entrar a crear sanciones allí. Es muy importante. Y la otra situación que me parece importante complementar es en relación a que ninguna multa puede ser de carácter retroactivo. Me explico. Supóngase que cursamos todos los requisitos de ley para crear una multa hoy. Vamos a poner una multa de el que parquee en visitantes, va a pagar el 10% de su cuota de administración, ¿cierto? Y hoy estamos aquí en asamblea, 16 de julio, y entonces los primeros que van a ser sancionados son los que esta noche dejaron pernotando su vehículo en zona de visitantes. No, se tiene que realizar un proceso primero pedagógico, 1, y 2, de implementación de la norma. ¿Qué quiere decir? Se les tiene que avisar a la comunidad y comenzar a implementar. Esto es muy usual, sobre todo cuando crean esas sanciones por inasistencia a asamblea. Entonces, los que no asistieron hoy tienen la primera multa. No, será a partir de la próxima reunión de asamblea porque necesitamos precisamente comunicar y realizar su proceso pedagógico. Vamos a darle entonces el uso de la palabra a Diana y ya con ella cerramos. Diana, buenos días. Buenos días, doctor Diego. Buenos días, grupo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Cuéntanos, Diana. Diana. Silenciaste, ya te vuelvo a habilitar, Diana. Nuevamente estás habilitada, Diana. Sí. Doctor Diego, ¿aló? Sí, te escuchamos. Para el grupo, todos que de pronto me apoyen para tener un concepto
concepto claro. Cuando en un conjunto residencial se presenta por parte de convivencia de una persona específica, creando conflictos, creando escándalos, de todo, ¿cuál es el paso a seguir después de llamados de atención? ¿Qué continúa con esto cuando ya también toma parte el otro grupo de habitantes porque ya los maltrata verbalmente? ¿Cuál es el ente al que uno se debe dirigir o el proceso a seguir para tratar de, pues, como de finiquitar ese tema, aunque sean propietarios? Bueno, aquí eso sería un tema propiamente de manual de comité de convivencia, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos una realidad y es que en los conjuntos no les gusta mucho pertenecer a estos comités de convivencia en procura de que se piensa que no tienen las herramientas necesarias para sancionar y en tanto pues se encuentran desprovistos de herramientas para ejercer su función. Eso realmente están tergiversando su función propiamente. La función de un comité de convivencia no es sancionar, es precisamente pensar en mediar en aquellos conflictos de vecindad que se puedan propiciar. Entonces aquí el conducto regular sería propiciar un escenario de discusión en el comité de convivencia y pues si es necesario escalarlo al consejo, aunque reitero es un tema más de comité de convivencia. Lina María, no quiero despedirnos sin darte la oportunidad, Lina María. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo les hago una pregunta. Lo que pasa es que Natalia, no sé si de pronto no entendí bien la respuesta o si ya sí se le había dado a ella, donde ella pide que la actualización en el manual de convivencia sobre estos nuevos códigos, también la actualización en el reglamento de propiedad horizontal, todas las nuevas normas y las nuevas actualizaciones que hay en cuanto a las nuevas leyes que hay, se debe esperar hasta una asamblea ordinaria donde se solicite la actualización de todos estos documentos o se puede hacer por medio del Consejo No, de las facultades Administración. de reformar un reglamento son únicamente potestades directas de la Asamblea General con un quórum del 70% por disposición expresa del artículo 46 de la Ley 675. La recomendación es que si eventualmente ustedes detectan que necesitan realizar un proceso de reforma o actualización o de simple revisión, porque son tres aristas diferentes, una cosa es reformar el reglamento, otra cosa es actualizar el reglamento, otra es una revisión del reglamento, pues esa situación se empieza a planear y ejecutar mucho antes de una asamblea. Una asamblea uno entrega un resultado final, no lo que vamos a desarrollar. Yo entiendo que hay un tema ahí presupuestal que de pronto contratar a los profesionales que los asesoren en el tema puede no estar dentro del presupuesto, pero también pues cada copropiedad tiene que manejar su realidad financiera en procura de entregar un resultado o por lo menos llevar una propuesta de eventual reforma para la asamblea. Bueno, les agradecemos mucho a todos la asistencia a este evento. Igualmente a la doctora Andrea Sampedro y a la doctora Alejandra Muñoz por su disposición respecto a los temas que fueron expuestos y tocados por las mismas. Igualmente les hacemos extensiva la invitación para seguir participando en estos encuentros que tratamos de realizar cada mes con diferentes temáticas a través pues, de nuestras plataformas virtuales. Se podrán enterar de estas invitaciones. Y por tanto, reitero nuevamente mil gracias por acompañarnos esta mañana. Le doy entonces la palabra a las panelistas para que entonces también se despidan. Muchas gracias a todos los asistentes por estar en el día de hoy y cualquier inquietud con todo gusto. Que estén muy bien. Hasta la próxima reunión. Muchas gracias por la asistencia a la capacitación. En el chat, el doctor Diego les dejó el número del WhatsApp si quieren hacer parte del grupo y poder reunirse a todas estas capacitaciones. Muchas gracias y un feliz resto de fin de semana. Feliz día para todos.